En este vídeo vamos a analizar los famosos círculos de piedra de Stone Age desde un punto de vista de un ingeniero. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitaron saber acerca de ingeniería ese grupo humano que construyó todos estos círculos de piedra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir un poco en qué consisten estos círculos de piedra. En primer lugar tenemos elementos verticales, que son menires. Si a esos elementos verticales les ponemos arriba una piedra horizontal, tenemos un dolmen. Y cuando tenemos todos estos dólmenes formando un círculo, con menires también, entonces tenemos una estructura más compleja que es lo que llamamos un cromlech. Bueno, vamos a intentar averiguar qué es todo lo que sabían estos constructores. ¿Qué sabían de ingeniería? Y vamos a ver que sorprendentemente sabían bastantes cosas. En primer lugar, si analizamos cómo trabaja un dolmen, tenemos diferentes elementos. Tenemos los pilares, que están comprimidos, y esos elementos normalmente trabajan muy bien si los hacemos de piedra, porque la piedra a compresión trabaja muy bien. Pero cuando tenemos la piedra horizontal, que le solemos llamar un dintel, aquí tenemos un pequeño problema, porque esto trabaja a flexión. Y a flexión lo que significa es que se deforma así. Entonces, como veis, si nos fijamos en dos puntos de la parte superior, se están comprimiendo, se están uniendo, y ya hemos dicho que la piedra a compresión trabaja muy bien, ahí no tenemos ningún problema. Pero en la parte de abajo, si nos fijamos en dos puntos que estén por aquí, se están separando. Ahí tenemos una tracción, estamos tirando de la piedra, estamos traccionándola, y la piedra esos esfuerzos los soporta muy mal. Por su propia estructura cristalina es un material cerámico y no soporta bien los esfuerzos de tracción. Entonces, a la hora de construir estos dólmenes hay que ser muy preciso para que no aparezca una fisura justo en ese punto central en la parte de abajo y se venga abajo el dolmen. Entonces, eso es algo que ellos sabían. ¿Y cómo puedo evitar yo que eso ocurra? Bueno, pues la forma para evitarlo es hacer que esa zona que está sometida a flexión sea lo menor posible. Entonces, si os fijáis en los dólmenes que vemos en Stone Age, los dólmenes que siguen en pie, lo podemos ver perfectamente que esa zona que está sometida a flexión es muy pequeña, de modo que apenas hay tensiones de tracción y esa piedra no llega a fallar. Luego ya tenemos una cosa que ellos sabían perfectamente, que eran los problemas de tracción. Sabían perfectamente cuánto podían separar esos dos menires para colocar la piedra arriba. Si lo separaban más, sabían que les aparecía una grieta y eso caía para abajo. Segunda cosa que sabían. Sabían que estas piedras, para poder colocarlas, tenían que ser estables. Si simplemente pongo una piedra de pie, con el paso de los siglos, lo normal es que se caiga. Entonces, ellos las enterraron parcialmente para que estuvieran bien sujetas y no volcaran. Y cada piedra tiene una profundidad diferente en función de las características de esa piedra, lo que necesitasen para que esa piedra no volcase. Luego ya tenemos una segunda cosa que ellos sabían y era la estabilidad. Esta piedra no solamente quiero que esté aquí durante unos días, unos meses o unos años, yo quiero que aguante durante siglos y la voy a hacer lo más estable posible. Bueno, la tercera cosa que sabían era que si yo tengo un conjunto de piedras que pesa mucho, va a ejercer una fuerza sobre el peso, sobre el suelo, que es igual a todo su peso. Y el suelo, por lo tanto, tiene que ejercer una fuerza hacia arriba igual, pero de sentido contrario. Y no todos los suelos son capaces de ejercer esa fuerza. Ese suelo tiene que estar preparado. Por lo tanto, tengo que hacer un agujero para poder colocar dentro la piedra y que esté enterrada parcialmente, pero ahí donde la voy a colocar no me vale con hacer un agujero, tengo que hacer una cimentación debajo. Y ellos hicieron una cimentación debajo de cada uno de estas estructuras, debajo de cada una de estas piedras, hay una cimentación adecuada para que sea capaz de ejercer esa fuerza hacia arriba, pero de sentido contrario. Luego ya tenemos tres cosas que sabían, que esto tiene que estar en equilibrio. Principio de acción y reacción. Si yo ejerzo una fuerza abajo, lo de abajo tiene que ejercer una fuerza hacia arriba, y entonces también tengo que preparar la estructura de abajo, no solamente la de arriba. No solamente lo que se ve, también hay una parte que no se ve, que nadie va a saber que está ahí porque nadie la va a ver, pero yo necesito construirla para que eso sea estable. Cuarta cosa que sabían. Esta estructura tiene una orientación solar. Eso yo creo que todo el mundo lo sabe, que en el solsticio de verano, cuando sale el sol, está alineado los primeros rayos de sol. Bueno, si buscáis vais a encontrar un montón de imágenes, pero yo he puesto esta imagen que es en horizontal. ¿Por qué?
porque a la hora de construirlo, ellos no tenían un dron para poder tener una vista aérea y hacer el plano. Ellos estaban a ras del suelo, estaban en la tierra. Y estas piedras son incluso más altas que tú. Cuando estás ahí dentro no tienes una visión muy clara de dónde está cada una de esas piedras. Tienes que tomar medidas y tienes que ser muy preciso a la hora de colocarlos para poderle dar esa orientación solar. Y estamos hablando de piedras que pesan muchas toneladas. Todas esas toneladas hay que moverlas y colocarlas en un sitio exacto. Y hay que tener muy clara esa planificación y no es nada fácil. Otra cosa que es bastante difícil, aunque no lo parezca, es poner en pie un menhir. Podemos pensar, bueno, pues no parece tan difícil. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta, imaginaros cómo levantamos un menhir. Lo primero que se nos ocurre es, bueno, pues ejercemos una fuerza hacia arriba, un poco en diagonal, y entonces lo levantamos. Esto presenta dos problemas. El primero es desde dónde ejercemos esa fuerza. Construimos una torre. Parece que en esos años no tenían esa opción de tener una torre ni una grúa. Segundo problema que se nos presenta, aunque lo hiciésemos desde abajo y empujásemos para levantarlo, tampoco podemos hacerlo, porque entonces estaríamos flectando ese menhir. Si yo esto lo levanto así, lo voy a flectar. Y si lo flecto, aquí aparecen tensiones de tracción. Y si me aparecen tensiones de tracción, el menhir se parte. Con lo cual, esa técnica no nos sirve. Tenemos que transportar el menhir, tenemos que colocarlo en su sitio y tenemos que hacerlo siempre de forma que esté sometido a tensiones de compresión. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a ellos se le ocurrió una idea, que es, antes de colocar el menhir, vamos a hacer un montículo de tierra. En ese montículo de tierra empujamos el menhir de modo que esté a tensiones de compresión y lo vamos subiendo hasta arriba. Cuando esté hacia arriba, ¿cómo lo bajamos? De nuevo, no podemos tirar de él porque aparecerían tensiones de tracción y lo partimos. Recordar que esto es una piedra, no soporta tensiones de tracción y aunque sea muy dura, es un elemento bastante frágil. Bueno, ¿cómo lo podemos colocar en su sitio? Bueno, pues vamos a ir quitando tierra. Quitamos tierra, quitamos tierra, quitamos tierra y poco a poco el menhir se va inclinando. Vamos quitando tierra hasta que caiga para abajo. Pero recordar que hemos dicho que donde vamos a colocar el menhir, primero tiene que haber una cimentación. Y luego tiene, encima de la cimentación, encima hay un agujero donde va a estar colocado para darle estabilidad y que no se vuelque. Tenemos que ser muy precisos en todo esto que hemos hecho de quitar la tierra para que caiga ahí. Encima, ese agujero donde ha caído forma parte de un conjunto que tiene una orientación solar. No puede estar 1 metro para la izquierda, 1 metro para la derecha, 1 metro para adelante, 1 metro para atrás. Luego encima le vamos a poner un dolmen y hemos medido exactamente la distancia que tiene que haber entre ese dolmen y el siguiente. O sea, esto que puede parecer más o menos sencillo es muy complejo de llevar a cabo. Hay que colocar los menhires sin romperlos, estando siempre sometidos a tensiones de compresión y encima con una precisión muy grande. Bueno, por si fuera poco, tenemos estas piedras que las llaman piedras azules, porque tienen un cierto reflejo azul. Y son unas piedras muy características y no están nada cerca de Stone Age. No encontramos ninguna piedra parecida a esta cerca de Stone Age. Estas piedras no son de las más grandes que hay, pero pesan entre 2 y 4 toneladas, que ya son bastantes para tener que transportarla. Y lo más sorprendente de todo es que están a cientos de kilómetros. No hay, en la región de Stone Age, no hay ninguna piedra como esta con reflejos azules, no hay ninguna piedra con esta composición. Y las más cercanas, como os digo, están a cientos de kilómetros, están súper lejos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo eran capaces de transportar esa piedra? Porque es sorprendente que puedas transportar una piedra que pesa muchas toneladas durante unos metros, incluso durante 2 o 3 kilómetros. Pero que seas capaces de hacerlo durante cientos de kilómetros, esto implica, evidentemente, unos conocimientos muy importantes para poder transportarlo. Y segundo, implica que también tenían contactos y intercambios comerciales con otros pueblos, porque evidentemente estos pueblos no tenían un sistema de red de transportes y de alguna forma se conocían con otros pueblos que vivían bastante lejos, tenían unos intercambios en las comunicaciones que les permitió, de alguna forma, establecer un sistema de transporte en regiones tan separadas. Así que fijaros, ya hemos visto 6 cosas que sabían de ingeniería los constructores de Stone Age, que vivieron hace miles de años, en una época que nos parece remota, que tendemos a pensar que eran primitivos
y que tenían unos conocimientos muy básicos, pero evidentemente eran seres humanos como nosotros, su cerebro era igual que el nuestro y sabían cosas que todavía hoy nos siguen sorprendiendo.